Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Hora UD. Una nueva semana en la que te tenemos que contar un partido positivo de la Unión Deportiva Las Palmas. Este martes 25 de noviembre vamos a estar analizando esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 2-1 ante el Albacete. Una gran victoria que mantiene a Las Palmas en los puestos altos de la clasificación de la segunda división, que acumula ya una racha bastante positiva de resultados y que como siempre vamos a estar analizando con Miguel Jorge, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Sergio? Una semana más, un décimo episodio, si no me equivoco, y te diría que de 11 episodios, unas 7 victorias hemos contado aquí, 6 7 victorias por lo menos, por lo cual señal muy positiva, pero acabábamos entre risas el episodio de la semana pasada, ¿no? Con eso del triliderato, pero yo creo que esta semana ya no me está haciendo tanta gracia, porque ya para mí mi titular, te lo doy ya, es que no se me sale de dentro. En la mesa no caben tres y mucho menos caben cuatro, porque tú ves la clasificación y ya, ya hay cuatro candidatos claros, creo yo, salvo sorpresa o en los meses de un poquito más adelante que se cae, siempre hay uno, ¿no? Que se suele caer, pero está muy complicado, ¿eh? Por lo cual es muy positivo que esta Unión Deportiva Las Palmas de Luis García no falle y cada cita, cada semana siga sumando de tres en tres. Ahora bien, las vacas flacas vendrán cuando no ocurra esto y veremos cómo la hostia te pega que te pega la clasificación, veremos cómo se recompone el equipo amarillo. Sí, totalmente. O sea, al final, cuando todo va a favor es mucho más fácil y siempre, yo creo que lo hemos dicho aquí, ¿no? Que al final construir el nuevo proyecto de Luis García siempre era mejor o es mejor con victorias y con buenos resultados y buenas sensaciones. Y obviamente el tema o la duda o yo creo que todos los equipos que están arriba es cómo van a reaccionar a cuando lleguen los resultados malos y a cuando llegue pues un par de partidos que no se consigan los resultados esperados. Pero bueno. Centrémonos en que ahora van bien las cosas, centrémonos en que, Totalmente. como comentaremos después, ya hay un pequeño colchón ahí con el resto de perseguidores y demás, y como decías, ya hay cuatro equipos que se destacan un poquito y que, bueno, hay una lucha bastante interesante por esos puestos de arriba. Yéndonos al partido, yo me quedo con que Las Palmas vuelve a dejar otro buen resultado, sobre todo en casa, ¿no? Que veníamos quizás en este inicio de temporada diciendo que, obviamente, alabando Sergio, ese hace gran... semanas que no me dices Las Palmas tiró la primera parte. Hace semanas que ya no me lo dices pues en los episodios, ¿eh? Es buena señal, Sí, sí, coño. sí. Total, total, total. Sí, 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 sí. Que está encontrando ese punto ya de quizás aguantar De ir de el inicio, diría, buen... ¿no? De ir Sí, desde el sí, principio. Va. y esa regularidad quizás en los resultados también se está consiguiendo durante los 90 minutos de juego, ¿no? Al final, con momentos que obviamente siempre sufre, pero creo que mejorando y dando pasos adelante la Unión Deportiva Las Palmas, que al final es lo que viene diciendo Luis García en todo momento, que lo importante es no quedar separado y no conformarse con lo que hay, sino siempre ir mejorando y dando pasos adelante. Y creo que Las Palmas poco a poco lo está consiguiendo. Sí, es obvio. Que del discurso aquel, ¿no? Tú decías, y con mucha razón, ¿no? Las Palmas parece que entra el partido la segunda mitad. Llevamos prácticamente un mes, 3 semanas, o 3 jornadas, mejor dicho, donde la Unión Deportiva Las Palmas sale con el cuchillo entre los dientes desde el minuto uno. Y me parece muy importante, ya que eh, parece que antes tiraba la primera parte, te enchufabas a la segunda y ahora en la primera matas el partido y en la segunda amarras esos 3 puntos, ¿no? Por lo cual mm, parece que no es que se haya enterado la plantilla amarilla, pero sabe, ¿no? Que no puede permitirse, ni mucho menos tal como está la clasificación, relajarse y desperdiciar 45 minutos. A raíz de ahí, y ahora lo hablaremos en nuestro análisis, quizás vimos por primera vez una segunda parte un poco diferente a lo que nos venía acostumbrando, donde por, por pequeños méritos, quizás el Albacete pudo haber sacado un punto, o al menos por ocasiones, porque se tiró al palo, el gol de Morcillo y demás, como que el run run ese que yo decía que hacía semanas que no veía en Gran Canaria,
no fue al 100% un run run, pero se, se, se merodeó un poco, ¿no? En plan, coño, no teníamos que haber sufrido tanto para amarrar la victoria, bajo mi punto de vista, porque el Racing no tiene esa sensación. Em, que a priori es un rival más fuerte, y eso sí te lo ha creado el Albacete. Quizás ahí, como siempre, pues seguro que en su libreta o con su staff técnico lo apuntó Luis García de cosas a evitar para esta serie de partidos, que yo creo que esto me gustaría detenerme después, Sergio. Superamos el Tourmalet que hemos dicho, pero es que ahora vienen esos partidos donde a priori eres muy superior y donde se suele dejar un equipo grande, entre comillas, de la categoría, puntos muy importantes. Sí, sí, además creo que lo hemos comentado también otras veces, donde quizás a Las Palmas le cuesta un poco más, ¿no? Porque quizás en el tú a tú, en el equipo considerado grande dentro de la categoría, que te van a eso, a presionarte, a ser igual o superior a ti, Las Palmas quizás está un poco más cómoda, pero en momentos o en partidos en los que el rival se siente inferior, se recuerda un poquito, intenta hacerte daño cuando puede, ahí es cuando Las Palmas creo que sufre más. Y lo hemos visto esta temporada, pues por ejemplo con aquel Málaga que ganó aquí en Gran Canaria, no sé, ese tipo de partidos, ¿no? De rivales quizás un poquito más inferiores o que se sienten más inferiores y que te plantean partidos distintos y que ahí Las Palmas es cuando sufre. Por hacer una pequeña similitud, cuando a España se dice que a la selección española se dice que le viene mejor jugar contra los Alemania, Francia y demás que contra selecciones más pequeñas, pues como Georgia o este tipo de selecciones, ¿no? Por poner un símil que durante épocas creo que se ha dicho, quizás a Las Palmas le pasa algo parecido, aunque yo creo que era más cuestión de ese inicio de temporada y de ir cogiendo conceptos y que en partidos a partir de ahora contra rivales, eso, que vengan más bajos en la clasificación, quizás yo confío en que Las Palmas se desenvuelva mejor que al inicio de temporada, no sé cómo lo ves. Sí, sobre todo porque ya vienen más rodados, ¿eh? No es lo mismo que te toque que recibas al Málaga en casa, que ahí está un poquillo los grises marengos, ahí todavía no está del todo claro a qué quiere o qué quiere plasmar Luis García sobre el tapete, y ahora yo creo que vemos una Unión Deportiva Las Palmas como como los cuatro grandes que están en la tabla, mucho más lanzadas y mucho más férreas, más consolidadas, por así decirlo, ¿no? Me cuesta ver, que también, oye, pero me cuesta ver que un equipo encuentre debilidades tan claras como, por ejemplo, creo que Las Palmas sí encuentra en el rival que tiene enfrente. Totalmente, totalmente. Y ya me quedo con dos cosas y si te parece pasamos al análisis, que es la Vamos. contundencia de Las Palmas en este partido y en las últimas jornadas, tanto en ataque como en defensa. Em, y que Hombre, queda otra claro que vez, que el gol de Morcillo no podemos hacer nada, ¿no? O sea, no, está claro, está como claro. eso. Un Y que por golazo. por segundo partido consecutivo, el Valladolid creo que hace veintipico tiros. Es seguro el equipo que más le tira a Las Palmas en un partido en toda la temporada. Hablabas, ¿no? De que el Albacete por momentos vuelve a crear peligro. Pero yo no tengo la sensación, sobre todo en los dos últimos partidos, es que es que nos llevamos los 3 puntos injustamente. No, no, no. No hay grandísimas ocasiones, más allá de ese palo del Albacete. No hay grandísimas ocasiones que digas que Las Palmas sufrió muchísimo y demás, fue inferior durante mucho rato del partido. Contra el Valladolid mismo, Las Palmas es cierto que se defendió mucho, pero el Valladolid no encontró manera de hacer peligro y creo que con el Albacete pasó algo parecido. Así que me deja bastante tranquilo y bastante contento el que Las Palmas esté sabiendo defender y no sufrir en los momentos que le toca defender. Sí, yo creo que quizás el fútbol está evolucionando tanto que ya no es tan necesario pues dominar de una manera de 15 tiros a puerta o 18 remates, 70% de posesión, ¿no? Simplemente podemos ser efectivos y dominar incluso sin balón, porque esto es lo bonito de este deporte, se puede dominar sin balón simplemente por cómo te ordenas en defensa, los pocos huecos que dejas atrás, dos, tres salidas bien de balón, gestionar bien el tiempo. O sea, son muchos factores donde el fútbol ha ido evolucionando que ya no es tan necesario ese dominio aplastante y esa sensación de que el equipo rival se siente abrumado, ¿no? Yo creo que eso en ese aspecto ha cambiado. La Unión Deportiva Las Palmas está viendo que cada vez el equipo evoluciona más hacia su forma que más eficacia tiene.
También lo dice, creo yo, bueno, lo dice los goles, ¿no? Al fin y al cabo, te diría que la mayoría de aquí para atrás, los goles han llegado a la primera mitad, por lo cual está haciendo Las Palmas muy eficiente y a raíz de ahí dominar el partido sin esa excesiva, eh, dar pases de más, llegar de más. No, no, te cubre las espaldas, estás tranquilo, tienes la victoria prácticamente en tu bolsillo. Pero sí es cierto que, como decía hace unos minutos, bajo mi sensación, bajo mi sensación, el Albacete por ese tiro al palo, por el gol de Morsi y alguna que otra más, oye, como te digo, si el Albacete llega a irse de Gran Canaria con un punto, Las Palmas pierde dos, es evidente, porque esos dos pequeños avisos, por mínimos que sea, te ponen en un apuro. Sí, sí, totalmente. Y en este tipo de tanta comparación que se hace, ¿no? Con los datos del ascenso de Pimienta y demás, tengo la sensación de que aquel año con Pimienta, Álvaro Valle fue mucho más importante en momentos puntuales que lo que está haciendo Jorcas. Es decir, que aquella Sí, Unión Deportiva Las Palmas muchas veces o en algunos en partidos le dependía de salvaba a Valle, Álvaro sí, Valle, sí, exactamente. Y en esta temporada no lo estoy viendo tanto por lo que decimos, por esa buena defensa y por esa buena colocación del campo. Y como decías, y ya si te parece, ya lo cerramos aquí este inicio. perfecto. em, También Las Palmas domina eso, sin balón y un poco sabiendo condicionar al rival para llevarlo y cerrarlo en algún punto del campo y a partir de ahí robar y hacer peligro, como vimos en el segundo gol que ahora analizaremos. Así que, si te parece, con esto cerramos este pequeño inicio de programa que hacemos y ya pasamos al análisis profundo y más amplio de esa victoria de Las Palmas 2-1 ante el Albacete en el Estadio de Gran Canaria. Pues como decíamos, ya estamos en tiempo de análisis, en tiempo de, bueno, de ver un poco cuáles fueron las claves, ¿no? De esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Déjame antes recordar, Miguel, Hombre, pues cómo que nos no, sigan cómo no, claro. en redes sociales, en Twitter estamos en @horaud_podcast. Ahí, pues bueno, como siempre decimos, ponemos algún tipo de tweet después de los partidos para que nos comenten qué les ha parecido, cuáles son sus impresiones y poder un poco debatirlas y comentarlas aquí en el programa de cada martes. Y eso, y cada martes estamos pues en todas las plataformas, también en YouTube, ahí subiendo episodios. No quiero reiterar lo de las últimas semanas, pero estamos teniendo la verdad que cada vez más audiencia, cada vez haciendo Qué una bueno, comunidad un poquito más grande. Así que nada, que muchas gracias a todos los que están al otro lado escuchando y les invitamos a que participen, que al final es lo mejor y escuchar las máximas opiniones posibles y distintas al final enriquece todos los debates y todos los todo el análisis programa, que, sí, que hagamos. exacto. Así que, bueno, si te parece, empezamos con esas claves, con el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, en el que se mantuvo Pejiño, en el que entró Iván Gil después de dos suplencias consecutivas. Lo que decíamos aquí la semana pasada era lo más normal que hiciera Luis García. No sé qué te pareció ese 11. No experimentó, ¿no? Yo creo que era, y dimos tres cábalas en el episodio anterior y fue a la segura, ¿no? Sota Caballo Rey, pero con un matiz que yo leyendo, porque no pude ver la rueda de prensa de postpartido, pero leyendo las declaraciones de Luis García, dijo sobre, porque decíamos, ¿no? Aquello de Iván Gil, Fuster, como que uno opaca al otro, etcétera, ¿no? Pues terminó el partido y dijo una cosa muy interesante, Luis García. Dijo, he hablado con ellos, son muy buenos futbolistas, y atento aquí el verbo, y tienen que dar números y hacer más cosas de las que hacen. ¿Qué significa esto? ¿O cómo lo interpreto yo? Que antes, evidentemente, ahí había una conexión fallida, ¿no? Un error o de malentendimiento o de que quizás uno pisaba la posición del otro, etcétera. Y en este partido en concreto, sin embargo, vimos a un Fuster para mí mucho más libre en esa zona de incluso de creación, ¿no? Ese Fuster del Albacete, que soy muy pesado diciéndolo, pero ese Fuster se vio más del Albacete contra el Albacete, pero también, y me acordé mucho de ti, vimos un Iván Gil con mucho contacto con la pelota, quizás un Iván Gil más desmelenado, ¿no? Que no estuvo tan encorsetado, ¿no? Me gusta porque quizás ellos dos, es evidente, ¿no? Por mucho que un técnico le diga, entre ellos dos han tenido que hablar y se han entendido mejor en el campo. Y las palabras estas de que tienen que dar más números y hacer más cosas, coño, te dice que de aquí para atrás no funcionaba y que aquí
en este partido, o al menos se comenzaron a ver los primeros brotes verdes. Y déjame el otro pequeño apunte de la alineación, y es que a mí me llamó mucho que Loyodis siga en el 11 porque, o al menos de manera inconsciente me llamó la atención. Decíamos que vimos a Kylian ya en un 70%, 65%, pero es evidente que desde que estuvo disponible otra vez el centrocampista galo, ahí volvió al 11. ¿Quiere decir que está mejor o peor Kylian? No, quiere decir que ahora mismo por rendimiento, por eh, ese nivel de competitividad, quien está mejor y también haciendo méritos es en solo Yodi. Así que me pareció eso curioso. Y en cuanto a Pejiño, nada reseñable porque yo creo que a más confianza que le está dando Luis García, mejor está rindiendo. Totalmente, además ese pejiño por la banda izquierda, un poco cumpliendo las funciones de Ale García, era lo que se veía venir. Y lo que hablabas de los dos medias puntas, de Fuster e Iván Gil, yo creo que Las Palmas encontró en muchos momentos muy fácil la espalda de esa defensa del Sí, Albacete, que defendían un 4-2-3-1, con esos dos medios centros un poco igualando a las dos medias puntas de Las Palmas, ¿no? Es verdad que Fuster partía de derecha, pero se metía casi siempre por el centro. Pero creo que Las Palmas encontró en muchas ocasiones esos dos jugadores a la espalda, como digo, del centro del campo del Albacete. Y sí es cierto que yo creo que los primeros 10-12 minutos decíamos, Las Palmas no tiró la primera parte. Pues no, no la tiró, pero sí creo que en los primeros 12-15 minutos el Albacete sale un poco más intenso. Las Palmas falla en algunos de esos pases a Iván Gil o a Manu Fuster, como digo, buscando esa espalda del centro del campo. Y a raíz de ahí, pues el Albacete consiguió hacer un par de acercamientos al área, cierto que y sin, una de sin ningún IFT, no peligro, recuerdo, creo. aunque Un centro IFT, eso, lateral, sí. falla una clarísima, que es que se perfila mal y le manda el balón casi a línea, a saque de banda, Sí, cuando la tenía clarísima para meter el primer gol. Em, y creo que Las Palmas se encuentra primero el gol antes que el juego, la superioridad al Albacete, ¿no? A raíz de esa jugada ensayada de córner. Y bueno, mete Fuster, esa ley, cumpliendo esa ley del ex, ¿no? nunca Pero yo falla, creo tío. que. Nunca No, no, no. falla, es increíble, tío. Pero yo creo que los primeros, esos 15 minutos, o el primer tramo de partido hasta el gol, yo creo que el Albacete sale un poco más intenso. Las Palmas falla, como digo, en ese intento de filtrar balones por el centro. Y a raíz de ahí, Las Palmas se encuentra el gol en el primer acercamiento claro. Y a raíz de ahí, pues yo creo que Las Palmas crece en el partido. Sí, quizás le faltó, como tú dices, no tiró la primera parte, pero le faltó conectar, que también te puede pasar, es lógico, ¿no? Por los motivos que sea, no está del todo fino en los primeros compases del partido, pero bueno, supo reaccionar a tiempo, el cuarto de hora en adelante. También creo que a poco que, a ver cómo me explico, si el Albacete tuvo dos, tres llegadas en esos 12 13 minutos, y ya Las Palmas como que vio, dijo, coño, esta gente que está llegando mucho adelante, mucho entre comillas adelante, pero es que me está dejando unos espacios atrás de la hostia. Pues ahora lo voy a aprovechar, ¿no? Quizás ahí fue cuando detectó esa debilidad del Albacete, ya quizás encontró un poquito mejor en zona de tres cuartos y vio dónde era el peligro, pero vuelvo a lo mismo, que ya nos pasó contra el Racing, contra el Cádiz, etcétera. El balón llega, de balón para, o sea, lo que te de, lo que te desentapona, ¿no? Lo que te quita la rosca para que salga todo mejor, sigue siendo el balón parado. Y en esta ocasión, pues bajo mi opinión, y con perdón a los del Albacete, muy mal defendido ese balón parado, en ese gol, muy mal. Y, Prácticamente remata, es que remata solo en el área chica, vamos. Y además una jugada bastante típica y de las que tienes que saber defender, porque no es más que un balón en corto para mover un poco la defensa y colgar un balón al área. No es una jugada súper ensayada. No, No no, es, por ejemplo, o sea, no es, por ejemplo, el gol contra el Racing, que es un aclarado de Barcia para que entre Mica Mármol en el segundo palo y demás. Ahí, pues te puede coger más en despiste, un bloqueo y demás. Aquí es una jugada tan sencilla como dar un balón en corto y pegar un centro al área en segunda jugada. No es más que eso. no, y aparte casi ya, bueno, venga, no quiero ir a la defensa de la base de, pero es que incluso del portero, o sea, no era un balón llovido al punto penalti, no, era relativamente cerca del área pequeña, pero bueno, y Las Palmas encontró, vamos, dijo esto por aquí encuentro yo el espacio aquí, lo ataco y gol, y ya después el de Lukovic, pero me gustó soy muy fan de cómo el staff técnico, ¿no? Incluso ya les puso, ¿no? Nombre y apellido. No se esconde que todo esto lo estudia Moza,
Viñals y demás, Yepes también, estudia muy bien al rival, tío. Es que yo creo que el aficionado, el que quiera ir más allá lo verá, ¿no? El que se siente o que lo ponga en el televisor, verá un gol, hostia, gol, mal defendido, tal. Pero es que todo eso está muy estudiado y creo que somos muy afortunados de cómo cada semana, que no me parece fácil, detectar la debilidad del rival. Me parece muy reseñable esto del gran trabajo del staff técnico, tío. Sí, sí, y además se vio en la televisión, no sé si es algo habitual, porque no se ha visto en otros partidos, que Luis García iba, digamos, al resto del staff que está fuera del banquillo, ahí a la derecha en el Estadio Gran Canaria, a saludarse con todos y a celebrar Sí, los es verdad. goles, ¿no? Cuando, Sí. en los dos, sobre todo en el primero, entiendo que porque ahí había parte de los que estudian esas jugadas a balón parado y demás. Me pareció un detalle bastante curioso y positivo y que se ve esa buena dinámica que creo que hay dentro de toda la plantilla y de todo el staff. A raíz del gol, yo creo que Las Palmas crece. Yo creo que Las Palmas empieza a tener mucho más balón, empieza a embotellar un poquito más al Albacete, que ya le empieza a costar salir y que casi que el único peligro que encontró, no te diría solo en ese tramo, sino en todo el partido, era fallos de Las Palmas en los primeros pases y que el Albacete podía transicionar y buscar área rápidamente, sobre todo buscando a un Jeff T que es más corpulento que los dos centrales de Las Palmas y por ahí conseguía ganar algún que otro duelo, perdón. mm, Quizás vimos hoy, bueno, hoy el partido el viernes, vimos un Mica Mármol un pelín más fallón de lo habitual, bajo mi opinión, arriesgando pases por dentro. También es exacto, me refiero. El extremo, el que encara, es que pierde cuatro de cinco que intenta, claro, coño, pero es que su función es esa, encarar, ¿no? Pues la función de Mica Mármol en este caso es romper líneas que nos tiene acostumbrado a que salga bien, pero sí es verdad que daba alas a veces a una posible contra del Albacete y por ahí encontrar peligro, que bajo mi punto de vista, para los efectivos que tiene el conjunto manchego, las bandas eran peligrosas a priori, ¿no? Con Morcillo y demás, encontrar incluso a IFT, aunque no estuviera del todo acertado, pero ahí le daba un poco de alas. Pero como tú bien dices, y casi el símil del bote de ketchup, ¿no? A veces se atasca uno, se atasca, llega al primero y ya salen los demás, ya sale todo un poco más fluido. Y el segundo gol era el ejemplo de que Manu Fuster lo vemos cada día, cada jornada, más lo que le demanda, yo creo que incluso más allá de Luis García, lo que le demanda el aficionado amarillo. Joder, sabemos que tienes una capacidad enorme para en esa zona de tres cuartos, incluso un poquito más para atrás a veces, encontrar pases, encontrar espacios, y ahí pues mira, llega, recibe Lukovic y no falla. Y por Lukovic no estamos hablando, y así, un mini melón que te abro por ahí, pero el Balcánico, desde la expulsión, que parece que fue hace un mundo ya, pero es que está dando para mí jornada un 6 no, incluso un 6 o 7 7 y medio, un notable siempre, ¿eh? Y encontrando gol. O sea, ahí nos está ayudando bastante. Y al final eso es bonito, que contribuyen todos, tío. Sí, sí, Iván Gil, Fuster, ¿no? Gol. Fuster para Lukovic, gol. Te encuentras Mica Mármol, gol. No sé, ahí ha encontrado Luis García esa manera de que todo el equipo contribuya a la eficacia que yo creo que no estamos acostumbrados en Gran Canaria a eso. ¿No? Que tú veías, porque claro, el año pasado era Fabio Silva, ¿no? Fabio Silva y lo que el mundo quiera, ¿no? El pobre. Pero este año es muy coral ese gol. total, total. De Lukovic yo creo que quizás no es ese delantero que participe tantísimo en el juego, porque Las Palmas no lo demanda muchas veces. Es más un juego de más de centro de campo, de salir mucho con defensa y demás. Bueno, no lo vamos a contar aquí a lo que juega Las Palmas, creo que todos lo vemos. Pero me parece muy importante que esas pequeñas picadas que tiene Lukovic, esas pequeñas oportunidades de picar, las está aprovechando en las últimas jornadas y al final. Un delantero que cuando le llega está conectado y consigue meter goles es muy importante para este tipo Tal cual. para este tipo de equipos. O sea, quizás no participas tanto, pues no, quizás no es un jugador que se venga tanto Pero eso es muy a complicado, entrar. Sergio, ¿eh? Que tú Sí, digas, sí, sí, total. no entro en juego y la que tengo la aprovecho es muy complicado. O sea, te dice que es muy buen delantero, Totalmente. ¿eh? Y lo que hablabas de Manu Fuster, yo creo que aparte de saber encontrar esos pases y demás, en la jugada del segundo gol encuentra muy bien ese espacio al que atacar y al que cortar. Y apuntaba aquí, ¿no? Me parece el mejor reflejo de lo que es la Unión Deportiva Las Palmas de Luis García, porque
intenta salir el Albacete jugando, lleva a Las Palmas la presión a la banda, ahí hay un robo, y son, creo que son cuatro o cinco pases muy rápidos con un buen cambio de orientación en profundidad de Amatucci para Fuster y Fuster la deja de cara para Lukovic para que haga el segundo gol. Me parece la mejor definición de esta Unión Deportiva Las Palmas de Luis García, sobre todo en lo que más cómodo se siente este equipo, que es robando y sabiendo atacar rápido, con mucha acierto en el pase y a partir de ahí sintiéndose muy cómodo en esos espacios a la defensa a la espalda de la defensa. Pero fíjate tú qué diferente, porque el equipo contra el Racing roba, en el 3-1 en concreto, roba, pero es banda y un centro lateral por toda la defensa, ¿no? Que llega y gol, ¿no? Y para mí a pesar de que también viene de robo, este gol es muy diferente, porque si te fijas, como tú bien dices, encuentra el espacio, filtra el pase, ¿no? Pero a lo que voy es la cantidad de registros tras el robo, después del robo tras pérdida que tiene esta Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, decía Luis García, me faltan jugadores que ataquen profundidad, que tengan profundidad para atacar. Cierto, no estaba Ale García, ¿no? Incluso, ¿no? Fue el gol que acabo de comentar contra los cántabros, Pejiño Ale García. Pues no pasa nada, nos readaptamos y a raíz del robo tras pérdida, pues encontramos, si quieres, un poquito más por dentro, o no tan escorado en banda, otra alternativa para encontrar gol. Que me quiero explicar de la siguiente manera. No es que Las Palmas ataque de una manera, solo sabemos banda, robo, banda, centro lateral. No, no, al revés, tío, no. Oye, que hoy no están las bandas, no está Ale García de turno, no pasa nada. Vamos a intentar elaborar por aquí, encontrar por aquí y quizás podemos ya filtrar el pase a nuestro delantero para que meta. Y efectivamente es lo que pasa, ¿no? Yo creo que esa cantidad de llegar el lunes a Barranco Seco y, oye, esta semana nos pasa esto, vamos a intentar ir por aquí intentar generarle peligro al Albacete. Me parece muy reseñable esta actitud casi camaleónica que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, perdón. Sí, no, y además, por poner los dos últimos partidos, contra el Racing salen Pejiño y Ale García a banda natural, a pierna natural, para meter mucho centro. Y decía Luis García, es que el Racing, la defensa del Racing está muy adelantada y vamos a tener superioridad en atacar, digamos, al espacio o en atacar a esa espalda de la defensa, ¿no? Digamos, a meter centros entre portero y defensa, ¿no? Creo que era bastante claro y así llegaron los goles. Y por ejemplo, contra el Valladolid salen los mismos extremos, pero cambiados de banda. ¿Por qué? Porque el Valladolid te iba a apretar muy arriba, es de los equipos que más arriba aprieta, y entonces Luis García sabía que una vez saliera de esa presión alta, dándose el balón a los extremos, pues ya podía atacar un 3 contra 3 casi siempre, como vimos, Sí, por ejemplo, en el gol. Entonces, como dices, esa capacidad de ser camaleónico, de adaptarte a las presiones y a las formas de defender de los rivales y a la forma de atacar también de los rivales, hace que Las Palmas, pues como digas, tiene muchos registros, haya ganado pues metiendo centros como contra el Racing, haya ganado sabiendo defenderse, haya ganado atacando más por el centro, atacando la espalda. Esa variedad de registros me parece lo más importante porque te habla de que Las Palmas, pues cuando se enfrenta a diferentes guiones de partido, pues va a saber responder porque Luis García le está sabiendo dar a sus jugadores distintas matices dentro de una idea que siempre es más o menos la misma. sí, además, ya por último, Las Palmas se va al descanso. Yo creo que el aficionado amarillo con esa sensación de él, oye, muy bien, ¿no? O sea, yo creo que ese pensamiento en la cabeza joder, estaba muy sólida Las Palmas. Es que yo creo que es un gran halago, más allá del. El halago más bonito que se te puede hacer, creo que es un equipo que te divierta, ¿no? Que verlo te divierta. Pero el halago más elegante es decir, joder, qué ordenado o qué bien trabajado sería la palabra, qué bien trabajada está esta Unión Deportiva Las Palmas y creo que eso es lo que pasa. Con esa sensación nos fuimos al descanso y pese a que como tenemos apuntado la escaleta, salió a matar la segunda parte, se podía haber cerrado un poquito más, se le podía haber puesto el candado al partido. Vimos una segunda parte un poco diferente, pero no quita que, repito, esta Unión Deportiva Las Palmas está muy bien trabajada y cerró el partido en la primera parte, dos goles, una ventaja amplia y ya pues a raíz de ahí pues certificar la victoria y los 3 puntos en Gran Canaria. Sí, sí, sobre todo sabiéndose que defensivamente es un equipo muy sólido, que se pueden defender bien. Y yo creo que con ese 2-0 no es que se relajen los jugadores, pero saben que esa diferencia la pueden mantener porque la han ido manteniendo durante toda la temporada y no han recibido muchos goles.
Yo creo que, como decías, ¿no? Quizás los primeros 10 minutos de segunda parte, Las Palmas sale con una intención un poquito más de ir a intentar meter el tercero, pero a raíz de ahí, y sobre todo de la entrada de Viera y GC, ya se nota un cambio de, oye, vamos a defendernos con balón, vamos a que el Albacete no nos transite y que no entre el partido en ese ida y vuelta tan constante. Y a raíz de ahí, pues llega el gol del Albacete y se enganchan un poco el partido, pero yo creo que sí es cierto que Las Palmas consiguió, pues como digo, calmar un poco el partido, sobre todo con un Viera que supo leer los momentos. Y a raíz de ahí, pues como digo, no tuve esa sensación de que se pudiera escapar la victoria, porque me da mucha seguridad la defensa y la forma de defender de Las Palmas, y porque no encontré o no viví momentos de muchísima presión sobre la portería de Jorca del Albacete. También es que esto viene determinado del banquillo rival, ¿no? Tú vas a la segunda parte y al fin y al cabo un jugador cuyo rol sea revulsivo te puede destrozar el partido. Creo que bajo mi punto de vista no tenía esos efectivos el Albacete, por lógica, pero la duda que me entra a mí es un posible escenario de si tú metes a un Viera o a un GC contra, yo creo que de arriba nos toca solo el Depor ya, te diría, ¿no? Sí, creo, Sí, sí, haciendo sí, números. sí. El Depor quizás en el minuto 70 te puede meter un futbolista capaz de destrozarte, ¿no? Si tú metes a Viera y GC para defender sin balón, no siempre te saldrá bien, porque tendrás a lo mejor si el rival te mete desde el banquillo dos, tres jugadores con una capacidad de un despliegue físico muy viable para dinamitar el partido y tú sales con Villar y GC, ahí hay una contraprestación un poco peligrosa. Ahora mismo en este escenario contra el Albacete, ¿te sirvió con Villar GC? ¿Cierras el partido? Sí. No sé si esa sería la costumbre que debe tirar la Unión Deportiva de Las Palmas de aquí en adelante, pero bueno, no nos vamos a quejar, la verdad. O sea, lo que pasa es que cuando un equipo gana, quiere que, como dijo Luis García, quiere que sean fiables todos los minutos y para eso tienes que estar en una constante autoexigencia y un análisis continuo de qué podemos mejorar, ¿no? Yo creo que en ese aspecto todavía tiene margen de mejora el conjunto amarillo. Y del gol, Sergio, si quieres lo hablamos. Poco se puede hacer, pero también me da la sensación de que el mayor peligro que sufre la Unión Deportiva de Las Palmas es cuando un rival recibe, se da la vuelta. No voy al gol de Morcillo, porque al fin y al cabo el pibe levanta la cabeza, te la clava desde el centro del campo, un golazo. Pero por ejemplo, si te fijas, contra el Málaga, recibió, no me acuerdo el delantero el nombre ahora, pero recibió en un poquito más adelante la media luna y según se giró, ¡pum! ¿No? Más o menos aquí se dio la vuelta a Morcillo, levantó la cabeza, ¡pum! Quizá por número, porque como tampoco le meten mucho goles a Las Palmas por estadística es la manera más eficaz de hacerle daño, ¿no? Dejarle un pelín de espacio al atacante y ahí te arma el tiro, por decirle algo de ello. Sí, sí, además los dos goles que dices son de pérdidas de Las Palmas y que el atacante aprovecha rápido para disparar y meter gol. Al final, bueno, son esos tipos de fallos, yo creo que donde en el fútbol actual más llegan los goles, ¿no? A raíz de esas presiones altas, de robar en campo rival y atacar rápido. En este caso, como dices, tanto el del Málaga como del Albacete, con disparos desde fuera del área y demás, pero bueno, que quizás por ahí es la vía de agua donde Las Palmas sufre, Sí, la como creo que gotera, sufre, ¿no? Sí, sí. sí, pero como sufren todos los equipos, al final cuando te roban el balón en tu propio campo, es cuando más fácil es atacarte, ¿no? Al final, Mm. y además estamos en un momento en el fútbol en el que lo que predomina son esas presiones altas y ese robar en campo rival, y a partir de ahí generar peligro y hacer peligro. Al final yo creo que es la forma de hacer daño, y es la forma que hay que hacerle daño a Las Palmas. De lo que hablabas de Viera y GC, yo sí me voy a quejar. Yo creo que no era partido para GC. Igual que, por ejemplo, en Valladolid entraron los dos y sí me parecía que era un cambio consentido, porque Viera y GC podían hacer que el equipo avanzara unos metros y jugara más lejos de su área. En este partido lo que estábamos viendo era un Albacete que cada vez se volcaba más, y que por tanto el partido lo que te iba a pedir era transiciones y buscar algún balón a la espalda de la defensa. Em, Pero no la hay entrada de efectivos, Viera, ¿no? Es que miras al banquillo sí, con pero, Cardona y pero con no, Mata no confían, tío. exactamente, pero yo creo que no es tanto eso, sino que GC no supo, o no.
no es consciente de sus limitaciones. No, Es bueno, decir, ya, claro. ya no es un jugador que pueda ir al espacio como intentó ir varias veces en este partido. Es decir, en vez de buscar ese ir al espacio, busca en lo que tú eres bueno actualmente, que es pues en entenderse con Viera, en entenderse con Manu Fuster, el entrar en un juego y acumular posesión, porque el problema es que quizás ese intentaba acelerar en ocasiones en las que ni lo pedía el partido, ni su cuerpo se lo pide, porque ahora mismo, y con la poca continuidad que ha tenido esta temporada, no tiene ese pico de velocidad y al final yo creo que por ahí, quizás no tanto por el cambio, sino por cómo entendió ese el cambio y también por lo que te dejaba de espacios al Albacete atrás, no me gustó tanto, sobre todo la entrada de Gese. La entrada de Viera sí, porque al final tienes ahí a un lanzador más y un jugador que por momentos acumuló muchísima posesión, muchísimos pases y consiguió calmar los ataques del Albacete, pero yo creo que lo de Gese no sé si es tanto que no coincido en el meterlo o que él no entendió bien lo que pedía el partido y lo que él puede dar. Para mí se me viene el nombre rápido a la cabeza, Yago Aspas. Yago Aspas es consciente de que tiene ese punto de velocidad para ir en largo como antes. No, me quedo un poquito más atrás, acumulo y me asocio. Bueno, eso es ese todavía no lo he entendido. Pues lo que hace Viera básicamente, hay que pedírselo a ese y que busque más el llegar al área a través de que De sus compañeros asociaciones, lleguen sí, de asociaciones. exactamente y que dentro del área sea determinante, porque yo creo que ese dentro del área puede ser más determinante que, por ejemplo, Jaime Mata, por poner un Por ejemplo, ¿no? supuesto. Que se convierta en un rematador, eso es lo que hay que pedirle y que no busque tanto ese espacio. Bueno, 3 puntos ya está, lo As- importante. Efectivamente. Así que nada, hasta aquí este análisis de la victoria de Las Palmas por 2-1 y pasamos ya a este final del programa analizando pues toda la segunda división, los resultados de la jornada y demás. Pues completado ya este análisis más profundo de esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 2-1 ante el Albacete, cuarta victoria consecutiva en casa, que no lo hemos dicho, son 8 partidos seguidos sin perder. Pasamos, si te parece, Miguel, a elegir el MVP del partido. No sé quién te pareció el jugador más destacado, con quién te quedas. Yo creo que Fuster es el nombre para mí. No me mojo. También no me mojo por méritos, creo que del propio pibe. Él sabe, y yo creo que es un jugador sobre todo que es, cuando un jugador entra mucho en juego y es consciente de, cuando un jugador entra mucho en juego, reinicio, es consciente de cuándo no entra en juego, ¿no? Y yo creo que eso Fuster lo ha sabido desde hace mucho tiempo, muchos meses aquí atrás, y que ahora él está viendo la luz, está viendo otra vez que está asomando ya no son los primeros pinitos, pero está cerca de su versión más, su mejor versión o su versión más cómoda que más y mejor fútbol le permite desplegar, por lo cual creo que contra Albacete, casualidad, por casualidad de la vida, pues mira, contra su ex equipo, su equipo de toda la vida, se vio la mejor versión de Fustero, la que más nos gusta y la que más a él le gusta, ¿no? Y al fin y al cabo, no solo por el gol, al fin y al cabo el gol es lo de menos, el gol siempre es consecuencia de, sino por todo lo que aporta. Fuster, bien, es curioso porque, claro, veníamos de semanas, oye, Fuster, Iván Gil, que no van. Y mira tú, el MVP para mí, por ejemplo, quién es, que es un Fuster que viene de jugar con Iván Gil, precisamente, ¿no? Por lo cual es curioso por esa autocrítica, esa valoración propia y sobre todo esa mejoría más que notable por parte del centrocampista amarillo. Sí, además ya acumulando cifras importantes, ¿no? Que son 4 asistencias y dos goles en esta temporada. Así que aparte de encontrar su mejor versión en cuanto a lo futbolístico, también en cuanto a datos y en cuanto a ser determinante en este equipo, pues creciendo, ¿no? Sobre todo Fuster. Yo me voy a quedar, y lo comentabas antes, con Loyodí. Me Ah, parece coño, que hace un partido me completísimo. sorprende, ¿eh? Me parece que es un partido completísimo y que queda un poco a la sombra. Eh, no tiene quizás tanto impacto en cuanto a la creación de juego, o sea, sí lo tiene, pero quizás no destaca tanto, ¿no? Quizás en este partido nos centramos más en ese Manu Fuster y Van Hill, ¿no? Pero por ejemplo tiene un 86% de acierto en el pase,
un 97% de acierto en campo propio, es decir, un jugador muy seguro en esos pases iniciales, en ese salir de esa primera presión, ¿no? Em, pero, por ejemplo, es el jugador también que más pases da en el último tercio del campo. Es el jugador que más acciones defensivas hace en el partido. Es el jugador que más recupera de Las Palmas y es el jugador que más duelo gana del partido. Es decir, no solo es en la creación y no solo en la creación en campo propio, sino también en campo rival, sino que también en ese trabajo defensivo, en ese ganar balones, en ese defender. Lo hizo todo bien en este partido o fue el que más hizo de todo. Entonces me parece eso, un partido muy completo de Enzo Loyodí y que creo que sobre todo por esa capacidad de sacrificio, de ganar duelos y demás, es donde le está ganando la partida en este momento de la temporada a Kirian. Sí, es cierto, el pobre Kylian que no empezó a jugar la partida con las mismas cartas que el resto, por los motivos que todos sabemos, pero yo creo que hasta el propio Kylian como capitán, perdón, se alegra de esta versión del Loyodis, sobre todo porque veníamos de un verano donde parecía que el Loyodis, un jugador que lleva tantos años en Gran Canaria, parece que estaba más fuera de la isla que dentro de ella, ¿no? Al menos esa era la sensación de puertas para afuera. Y ahí tiene mucho mérito Luis García. Al fin y al cabo, incluso con Mica Mármol, no fue, no a la misma manera, pero pongo la mano en el fuego que sentó a Mica Mármol, le dijo, conocedor Luis García de vestuarios y de tantos años en la élite, oye, vamos a tirar por aquí y probablemente si no vamos bien, tienes toda la libertad para marcharte. Pues con Loyo Dis creo que más o menos lo mismo. Oye, ¿te quieres ir? No has sido protagonista en primera, ¿no? Un año muy complicado y tal. Pero si das una oportunidad, vas a encontrar si me das una oportunidad como técnico, vas a encontrar tu mejor nivel. Y oye, yo me acuerdo del Loyodis que llega a Gran Canaria, un centrocampista muy, muy joven todavía, y este nivel se acerca mucho a él, ¿eh? O sea, estamos viendo una versión del Loyodis mucho más hombre, por así decirlo, mucho más completa, muy maduro de sí mismo, capitán de esta Unión Deportiva Las Palmas, entra en juego, ya no arriesga tanto, no tiene esas imprecisiones. Estamos viendo un Loyodis muy completo y que me parece cuanto menos curioso de que antiguamente el centro campo de Las Palmas tú lo veías y mirabas la alineación, ¿no? Hostia, Pepito y Juanito, hostia, estos van a dar aquí toques, toques, nos van a marear con tanto toque. Y sin embargo, tú ves Loyo Díaz a Matucci y casi que te desconcierta saber a qué juegan. Pero después en lo que viene siendo en los 90 minutos de partido, es que un presa, una sensación de correr, 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 recuperar, recuperar, recuperar y distribuir, ¿no? O sea, han cambiado mucho los registros de estos dos centrocampistas, o este centrocampo de la Unión Deportiva Las Palmas, y en él se ha adaptado muy bien Loyo Díaz y sobre todo muy bien a Matucci, tu jugador fetiche. No, no, total, total. O sea, sí, sí, porque además, y lo yo dije es casi que mi protegido, ¿no? Por así decirlo. O sea, a mí me encantaba desde que llegó. Y sobre todo yo creo que lo que dices, ¿no? Ha dado un paso adelante en cuanto a ese ganar duelos, a defender, a saber eh, bregar, ¿no? Por así decir, en ese centro del campo, que es lo que le pide Luis García. Y eso no quita que no sepa jugar bien al balón, como ya lo ha demostrado muchísimas veces. O sea, creo que le ha añadido a su juego esa capacidad de, como digo, de ganar duelos, de ir al choque, de ser fuerte, de ser un presa ahí en el centro del campo. Y a Matucci es tres cuartos de lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Es un jugador que puede ganar muchos duelos, que pelea mucho en ese centro del campo, pero demostró el pasado viernes que también sabe jugar bien y dar pases como el que le dio a Fuster para ese segundo gol, ¿no? Entonces, yo creo que un centro del campo que se parece mucho a esta Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Un centro del campo muy camaleónico que sabe jugar Es que a las dos formas, ¿no? Tanto a tener el balón como a defender y a bregar y a luchar ahí. una pequeña reflexión que hacía, ¿no? Porque creo que es merecetoria, se merece hacerla, perdón. Antiguamente tú veías que quizás el que más bregaba, en Las Palmas se acostumbró mucho a jugar, ¿no? Con ese pivote, ¿te acuerdas, no? Fulu, En por, Fulham. por momentos Fabio, el que sea, ¿no? Esa posición siempre ha sido muy característica, ¿no? Este niño no la toca, pero me tiene que correr aquí lo más grande. Si te pones a ver cuánto de grande es un centro del campo de la élite, ¿no? De segunda división, de primera, es enorme. Pues que esa tarea, tanto de bregar como de distribuir,
como de hacer jugar al equipo en zona central, que esas tres cosas la hagan dos tíos y que se compenetren tan bien, me parece muy complicado porque antiguamente, repito, no, aquí tengo detrás al colega que el pobre no da ni tres pases seguidos, pero corre lo más grande y me la da. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Yo ya no corro. No, no, es que ahora estos dos, Francia e Italia juntos aquí en Gran Canaria, se reúnen y corren. Y si uno va a fallar, en este caso, su compañero, o sea, Matucci, por ejemplo, va a correr el triple para colocarse, robar y distribuir, o viceversa. Me parece que eso de una complejidad muy grande y que como tú dices, que no pues, pasa casi por desapercibido, ¿no? Pues, son unos seguros atrás, ¿no? Van a estar corriendo todo el puto partido. Pero que es muy complicado hacerlo siempre cada partido contra equipos muy puteros, con perdón, equipos muy que te exigen bastante, ellos no desentonan, tío. Total, total, ¿no? Y además, decías, ¿no? Se asocian bien con los de delante y demás. Yo creo que sobre todo ese cuadrado de Mika, Barcia, Amatucci y Loyodis es impresionante y pasa muy poca gente y muy pocos balones en ese cuadrado, en esos entre esos cuatro jugadores, ¿eh? Me parece casi que la piedra angular de todo lo que se construye alrededor de Las Palmas, sobre todo a nivel, en la materia defensiva. Bueno, tú tienes tu MVP, yo tengo el mío. Ahora casi que no, hemos escogido a uno y la pregunta del debate o una de las preguntas va por ahí, ¿no? Sí, bueno, una de las preguntas es quién es el culpable por ponerle nombre a este buen momento de la Unión Deportiva Las Palmas, a que esté ahí arriba. No sé con quién te quedas tú. Yo aquí voy con la trampita y para mí es Luis García. Ahora se escucha o el cagón, ¿no? Pero me parecería muy injusto, tío, y me explico, me parece muy injusto valorar a un solo jugador, porque es que yo estaba dándole vuelta a la cabeza. Es que ¿quién es la extensión de Luis García en el campo? Es que me sale 11 extensiones, tío. Me cuesta mucho encontrar que tú dices, no, pues yo qué sé. La extensión del Bosque en su momento busqué, la extensión de este, el otro, ¿no? Pero es que en esta Unión Deportiva Las Palmas me cuesta mucho encontrar la figura de Luis García sobre el tapete, ¿no? La extensión del jugador. Y para mí tiene eso mucho mérito porque el técnico asturiano ha hecho que cada uno, sabiendo que aunque juegue 7 minutos, sus 7 minutos van a ser trascendentales para que los 3 puntos vayan a favor de Las Palmas. Me Mira parece cómo muy... entra Cristian este partido, por ejemplo. ahí está, me lo quitas de la boca. Mira cómo entra Cristian. Que Cristian no es nuevo, que no es que le veníamos dando palitos, pero que era más bien un 5 pelado, ¿no? Una indiferencia un poco total, ¿no? Pues mira, ahí está. Pejiño, ¿no? Pejiño contra Granada, desconectado. El partido anterior a Granada, no me acuerdo quién fue, pase por debajo, se me va el control. No encuentra el desborde. Mira ahora Pejiño. O sea, ha ido sumando a la causa, ¿no? La barca empezó sola, salió de Agaete sola, pum, 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 se fueron sumando y cada vez en el barco son más. Y eso tiene mucho mérito, tío, porque es muy complicado y sobre todo también es muy complicado no subirse el ego automáticamente. Por ejemplo, es evidente, ¿no? Tú ves a Jeremai, tú sabes Jeremai ¿cuál es el objetivo de Jeremai? Con su deporte, ascender, ¿no? Es obvio, ¿no? Ser campeones, el del Racing con Íñigo Vicente, lo mismo. Y aquí, sin embargo, Luis García sale y lo que dice es que seguimos siendo muy feos y que hay que seguir contando chistes buenos. Es decir, somos una puta mierda, somos una puta mierda que está logrando algo muy bonito y muy complicado de hacer. O sea, me gusta mucho casi el mantra este que le comparte a los jugadores y que ningún jugador vaya a zona mixta y se exalte más de lo que se debería exaltar. Por lo cual, ahí está mi culpable en el sentido positivo de esta Unión Deportiva Las Palmas. Es que el mío también iba por ahí, o sea, el mío era Luis García, porque Ah, bueno. obviamente no es una Unión Deportiva Las Palmas de individualidades, es un colectivo bastante fuerte. Y creo que sobre todo se demuestra esta semana porque quizás el jugador más diferente o que es Ale García, ¿no? El que está dando ese punto diferente, ese punto... Esa chispa, ¿no? sí, efectivamente, el que prende esa chispa posiblemente en muchos momentos del ataque de Las Palmas no estaba y aún así Las Palmas no cambia mucho, no se le nota esa baja del jugador
como digo, que muchas veces es el que encuentra el deporte, el que consigue estirar al equipo. eh, y eso es mérito de Luis García, el que entre Viti en vez de Marvin y bueno, tampoco se nota mucho. Es decir, tiene, como dices, a muchos jugadores enchufados y a raíz de sus buenas decisiones, de su buena preparación de partidos, ¿no? Lo hemos hablado en otras semanas, por ejemplo, Fuster recuerdo después del Racing que decía, no, es que llegamos a este partido sin dudas porque el míster nos explica muy bien qué es lo que tenemos que hacer y cómo le vamos a hacer daño al rival. Eh, Obviamente, cuando se pierda, cuando hay un partido desastroso, seguramente sea porque el cuerpo técnico y Luis García haya leído mal el partido del rival ¿Qué puede y a pasar? raíz de ahí, Puede pasar. pues haya una derrota. O sea que es peligroso, entre comillas, esa balanza de que ahora mismo todos entendemos que Luis García, sus planteamientos y la responsabilidad que tiene en recuperar jugadores es muy importante. Cuando haya un resultado malo o varios resultados malos encadenados, pues también se apuntará al banquillo. eh, a no ser que sea muy evidente que haya una bajada de forma o que haya de repente seis lesiones juntas y el equipo cambie completamente. Te quiero decir, Mm, si de repente, yo qué sé, este domingo en Castellón te llevas cuatro, pues seguramente sea porque el planteamiento de partido de Luis García no haya sido el correcto y Las Palmas o los jugadores de Las Palmas no hayan encontrado las herramientas para defenderse y para atacar al Castellón, ¿no? Entonces, un poco por ahí yo creo que este equipo depende mucho de la pieza que tiene el banquillo, que es Luis García. sí, además la otra pregunta, o la segunda, el segundo apartado de la pregunta, ¿no? A raíz de ese buen momento, Las Palmas es obvio que se ha colocado como un candidato al ascenso, pero esta, por aquí queríamos tirar que sí, la Unión Deportiva Las Palmas es una clara candidata al ascenso, ¿no? Y yo creo que es un sí, pero no. Sí es obvio, ¿no? Por resultados, por equipo que es, por entidad, etcétera. Sí, debe estar ahí. Pero no porque como vemos, vamos, tu argumento y el mío van casi por el mismo lado. Ellos tienen una idea muy clara, una convicción máxima en el técnico asturiano, pero no piensan en ir más allá, ¿no? Casi en el mítico partido a partido, ellos no dicen no, así como se suele decir, debemos de ascender sí o sí por lo civil o por lo criminal, no, porque después la hostia que te pega es monumental. A raíz está que, por ejemplo, Valladolid era un claro candidato y el Valladolid ahora está en mitad de tabla y es un poco en tierra de nadie. Te puede pasar eso. El propio Luis García decía, no nos vamos a subir no nos vamos a creer más que nadie. El año pasado el Zaragoza estaba a estas alturas en playoff y acabó pidiendo la hora. Tenemos que ser conscientes de lo difícil que es y él resalta mucho lo complicado que es ganar, lo cual ellos son candidatos al ascenso, pero en una versión un poquito más, por así decirlo, ellos son candidatos al ascenso de puertas para afuera, pero en el vestuario no lo es. ¿No? Esa humildad tan característica y sobre todo esa manera que es aquí lo que más quiero destacar, de verse a sí mismo, ¿no? De mirarse al espejo a sí mismo. Son muy calmados. Yo veo a la Unión Deportiva Las Palmas sin prisa, sin excesiva, sin una toma de decisiones por apresurarse que lleva al error. Incluso Luis García me recuerda mucho ver a me cuesta mucho recordar ver a un Luis García enfadado, dando gritos. No, no, él es todo una calma, una confianza en su plan y eso se lo transmite a los jugadores y después el reflejo de los partidos contra el Racing, sin irte más lejos, te golpea el Racing, te mete la hostia y en vez de apresurarse, de ponerse nerviosa, de fallos, de estas cosas, no, no, como tú dices, ¿no? Fuster, seguimos el plan del Mister y eso pasó, ¿no? No se bajaron de sus treces y ahí cada semana se reafirma de que van todos a una con el Mister para ser candidatos al ascenso, pero sin creérselo ellos mismos. A ver, yo creo que aquí partimos de ese mensaje que se mandó desde el club en verano, ¿no? De primero hay que conseguir la salvación, no nos vamos a volver locos, paso a paso, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que eso era totalmente irreal. Es decir, yo creo que la plantilla de Las Palmas y demás, por ser un recién ascendido, por los nombres que mantenía en plantilla y por todo, era un equipo para estar mínimo en playoff a final de temporada. Es cierto que había muchas dudas y que podías tener un inicio de temporada como está teniendo el Valladolid o el Leganés de estar abajo. Pero como digo, yo creo que el listón a esta plantilla, digamos, cuando se cerró el mercado,
el listón era estar en playoff a final de temporada. Ese era lo que yo me ponía personalmente en mi cabeza, ¿no? El que, oye, no es un candidato clarísimo al ascenso, pero va a estar ahí al menos luchando por entrar al playoff y ya luego pues depende de cómo llegues a ese final de temporada. Mm, creo que con el paso de los partidos, Las Palmas ha ido dando pasos adelante y me parece que las tres últimas victorias, para mí, colocan al equipo como uno de los tres más potentes de la categoría. Es decir, Almería, Depor, eh, uno de los cuatro, perdón, Almería, Depor, Las Palmas y Racing. Creo que además son los cuatro que están arriba. Me Sí, parecen los cuatro equipos más potentes. Creo que los tres primeros, o sea, los tres que no son Las Palmas, porque tienen individualidades muy potentes, porque son proyectos que llevan varios años en segunda y que están ahí tocando las puertas del ascenso. Y Las Palmas creo que por ser un grupo muy compacto, porque como digo, de ese listón que creo que era el de estar en playoff, ha dado un paso adelante o quizás ha despejado las dudas que se podía tener por tener a Luis García, por tener jugadores que quizás no estaban muy consolidados en la Liga Española o que no se consolidaron en primera, pues como lo Llodis y demás. Pero creo que se han despejado esas dudas y por tanto Las Palmas ha dado un paso adelante y creo que para mí es una de las claras candidatas al ascenso. Hemos visto otros años que el Racing ha estado ahí arriba y se ha caído. Hemos visto el Almería que el año pasado pierde a su delantero y no pasa en el playoff. Pueden pasar muchísimas cosas en esas categorías, pero a mí ahora mismo en este momento de la temporada y sobre todo por las tres victorias consecutivas que se han conseguido y por cómo se han conseguido esas tres victorias, para mí Las Palmas es claro candidato al ascenso y al estar ahí arriba a final de temporada. y Que esto además no tú quiere no crees, decir. Sergio, perdón, ¿no crees que es el equipo o de los cuatro el equipo que seguro que no metes en ese de uno de los cuatro se cae? Es que yo ahí no lo meto las palmas. O sea, tú de cuatro, ¿no? Dice, uno en algún momento va a flaquear. Yo en el 20 y pico de noviembre no meto ahí a las palmas, ¿eh? Yo tampoco, porque además se ha visto que cuando falla alguna individualidad se consiguen otras maneras de seguir jugando y sobre todo que sin jugar tan bien o sin enamorar con el juego se han ido sacando resultados. Al final yo creo que eso y la seguridad defensiva que está demostrando Las Palmas, oye, que de repente llega un mes de febrero y se cae el equipo de arriba abajo y te meten 4 goles por partido, pues oye, hay que repensar y demás, pero a estas alturas, y como digo, por las tres últimas victorias, sobre todo que se han conseguido y por cómo se han conseguido, para mí Las Palmas es claro candidato. Que esto no quiere decir que haya que estar ya serigrafiando la guagua del ascenso, por supuesto, o sea, no sabemos cómo es la segunda No, no, división no, y no, sabemos claro. que esto no va así, pero, Hombre, pero a mí me parece un equipo bastante serio. tú al fin y al cabo, creo que tus palabras, tu argumento es de sentar las bases y tú ves la mesa, lo que hay en la mesa, y tú dices, ahora mismo estamos así. Y una cosa es creerse más que alguien y otra cosa es comentar cómo es la realidad, que yo creo que es tal cual tú lo has dicho. O sea, y te digo más, tú ves de los cuatro, estoy viendo aquí la clasificación, goles a favor, ¿eh? Por orden. Deportivo 29, Racing 33, Las Palmas 18, 29 goles de Almería, ¿no? En contra, 14, 23, 9, 18. Entonces dices, coño, la Unión Deportiva Las Palmas, que no tiene ni 20 goles a favor y tampoco le han metido 10, está tercero y tri-líder, ¿no? Esto es por algo, o sea, este equipo o tiene adelante un killer o atrás tiene a un cerrojo. Y la realidad es que ni una ni otra. Bueno, quizás en lo defensivo sí, pero la realidad es que es un equipo muy, muy, muy compacto y muy, muy completo. Esa es una de las tantas vías que hay para ascender. Tú puedes tener un jugador diferencial de segunda que él solo prácticamente te carrilee el ascenso y tú puedes ser un putísimo bloque que te coloque ahí semana tras semana. Y yo creo que de los cuatro, el bloque más compacto por carencia de individualidades es la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que eso es obvio también, eso es una realidad. Sí, sí, total, total. Y creo que lo comentaban en la pizarra de Quintana hace un par de semanas, que hablaban así durante un rato de la segunda división y demás, y creo que hacían un repaso. No lo recuerdo bien del todo, pero como que en los últimos 10 12 años han ascendido más equipos con el Zamora de la categoría que con el máximo goleador de la categoría. Qué buen dato. Eh, No, por, no lo sabía, ¿eh? por Muy buen tanto, dato. por tanto, por ahí, o sea, no sé decirte exactamente, pero bueno, la reflexión final venía a ser esta, ¿no? Que quizás tener el Zamora te acerca más al ascenso que tener al máximo goleador. Por tanto, Mm. esa es el mantra que ha tenido Las Palmas desde inicio de temporada. Eh,
Es que, y por ahora lo está cumpliendo. y ya cerramos, si te parece, con el debate. Es que yo no recuerdo, o sea, no era tan consciente de lo importante que es no conceder gol o no tener cagadas, hablando en plata, en esta segunda división atrás. O sea, creo que puede ser mucho más determinante en la hora de colocarte en los puestos de arriba. Encajar poco que marcar más. Y a la vista está, ¿no? O sea, el que sea, ¿no? Bueno, no sé quién es el máximo goleador, será Villalibre, ¿no? Tú puedes tener 25 goles de Villalibre atrás, adelante, que quizás el Racing atrás es una... hace aguas por todos lados. Pues yo te digo que, y mi sensación es que el Racing entonces, de esa manera, no asciende. El Racing, por ejemplo, ¿no? Porque está Villalibre. O, o el que sea, ya puedes tener al Harry Kane de turno de segunda división arriba, que si atrás eres un flan, no vas a conseguir el ascenso. Con lo cual ahí, en ese aspecto, creo que como aficionados debemos de estar orgullosos de que tu equipo es, si no el equipo más completo y más sólido de segunda división, poco le falta. Sí, sí, total. O sea, al final eso es lo importante, ¿no? Yo creo que sobre todo esa defensa y ser el equipo más completo y tener las máximas armas desde el banquillo. Pero Ya, bueno. ya se me está poniendo Em, ganas de comentarte los resultados y los partidos. Sorry, hombre. pues dale, dale, todo tuyo. Ya, con la misma, venga. Con la misma, porque es que la Liga de Hipertensiones nos tiene, vamos, buah, se te. Tú dices, coño, qué bonito Las Palmas líder, está, pero es que luego llega el lunes, llega termina el fin de semana y dices, me cago en la hostia. Pero si yo iba líder, otra vez trilíderes aquí, claro, es que se te aprieta esto. Pero bueno, la jornada 15 empezó con nuestro partido, la victoria, la Unión Deportiva Las Palmas 2-1 ante el Albacete. Ya nos vamos al sábado con -7 grados en Andorra. Andorra 1, Castellón 3, nuestro próximo rival, que en esta victoria surgió una cosa un poquito rara, que fue Ibai Gómez, es Andorra que empezó también, pues dijo Ibai Gómez, yo me pongo a disposición del club, si creen que es lo mejor que me vaya, me voy. Domingo a las 10:30, 11 de la noche, no me acuerdo, se anuncia la destitución de Ibai Gómez, que ya no es entrenador de Andorra, destituido. Otro más que cae el pobre. Seguimos con los resultados. En Ipurúa, Eibar 1, Real Zaragoza 2. La Virgen del Pilar sigue haciendo milagros. El Leganés 0-3 en casa pierde contra la Almería. Ya venimos diciendo desde hace muchas jornadas que para mí el Almería es de los equipos más en racha y que tuvimos suerte de que aunque nos ganó en el Gran Canaria, no venía volando como viene ahora. Se cerró el sábado con ese derbi andaluz, Granada 1, Córdoba 1. Vámonos al domingo, donde el Deportivo ganó en Riazor 2-1 ante el Ceuta. Cayó el Sporting fuera de casa, Huesca 2, Sporting 0. Ojo aquí, el Cádiz en el nuevo Mirandilla en casa, que se desinfla, pierde, o perdió, mejor dicho, 1-2 contra la Cultural Leonesa. Cultural Leonesa un poquito mata gigante, porque creo que le ganó al Valladolid también con 3-4 Mm. o 2-5, no me acuerdo. Y un poquito modo mata Y ojo gigante. también que quizás el Cádiz es otro que cambia de entrenador. Garitano, ¿no? Es Sí, el... porque además, sí, 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 estaba escuchándolo creo que en la radio y demás, y cantaban el segundo gol de la Cultural, minuto 32 de la primera parte, y al mismo tiempo un doble cambio del Cádiz. Muy Paco Gémez eso, ¿eh? Sí, 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 o Muy- sea, imagínate cómo están las cosas y cómo está, El yo creo que percal me por ahí, imagino, ¿no? no, no, y me imagino que hasta el entrenador diciendo, pues, vamos a inventar aquí. Niño, sale, haz algo. Vamos, seguimos. Ojo aquí, este era un partido complicado y determinante para la tabla. Burgos 0, Racing de Santander 2, victoria de los cántabros. Málaga 3, Mirandés 2, 5 goles en un Málaga Mirandés. Tócate la barriguita. Vámonos a la tabla. La tabla, como hemos dicho, empezamos líderes, pero volvemos a ser trilíderes y con 4 ya no sé ni cómo es la palabra. Pero bueno, tenemos Deportivo, como dijimos, ¿no? Empatados a 29 puntos. Por orden, Deportivo, Racing, Unión Deportiva Las Palmas. Cuarto, el Almería, 28 puntos. Aquí se abre un pequeño espacio. Burgos, quinta, 25 puntos. Castellón, nuestro próximo rival, ojo, se mete, cierra playoff, 22 puntos. Salida fácil, ¿no? Ya se te va lo grande, un cojón. Ojo, ojito aquí, porque Pablo Hernández, que desde que cogió las riendas del conjunto Sí, 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 valenciano, lo estaba está ahí. haciendo, estaba abajo, bueno, cerca de abajo, pero claro, Sí, sí, estaba. Yo creo que iba a estar empatado con el descenso por ahí. pues para que tú veas, esta liga está en racha y ellos vienen de, vamos, 4 partidos seguidos sin perder, 3 de ellos en victoria. Córdoba asoma puestos de playoff, séptimo, 21 puntos, y ya luego nos encontramos. Cádiz, octavo, 21 puntos, que no gana desde
que desde hace 5 o 6 jornadas, Valladolid noveno, 20 puntos, se cae, la Cultural Leonesa se mete a mitad de tabla, 20 puntos y Sporting 20 demás. Pero bueno, ya hay un margen ya prácticamente, que antes decíamos del décimo al undécimo al líder hay 4 puntos, pues no, ahora del triliderato al octavo, al séptimo hay 8 puntos. Aquí ya mejora un poco la cosa. Sí, sí. Y Por, al de- sexto hay 7 puntos, o sea y al que... sexto y 7 puntos, como bien comenta. Por debajo, la Virgen del Pilar está haciendo un milagro. El Zaragoza, que estaba prácticamente desahuciado, empatada a puntos, sigue siendo último, pero bueno, tenemos último Zaragoza 12, Mirandés 12, Real Sociedad B 15, Granada en puestos de descenso aún. Cierra los puestos de descenso a primera ref. El Andorra 17 puntos. Y ojo, el Eibar, que se mete ahí abajo, tío. El Eibar 17 Sí, sí, puntos. sí. Décimo séptimo clasificado. Y también está emperrado abajo el Leganés. Que Sí, te pero pones a ver bueno, o la tabla sea... uno por uno. Esto es un. No, no, pero por ejemplo, el Málaga que gana 3-2, ¿no? En el último partido del domingo, yo creo que revisé la tabla como el domingo por la mañana o así y vi abajo en descenso Zaragoza, Málaga y Granada. Es que miro ahora la tabla y el Málaga con una victoria se pone decimotercero con 18 puntos porque hay no sé cuántos equipos con 18 y 17 puntos. Totalmente. Joder, tío, para que después te pongan a decirte que la liga más bonita, la Championship de Inglaterra, y venga ya, hombre. Esto es, si es que esto no te aburre. Aquí saca Sí, Netflix sí, o sí, Amazon Prime un documental y vamos, y se harta, vamos. total. ¿Qué tenemos? Próximo partido, ¿no? Próximo Sí, partido bueno, del. déjame eso, comentar lo que ya decías, ¿no? De ese salto, y ya lo enganchamos con el próximo partido, si te parece. Ese salto que hay ya ahí del Castellón, que es sexto, a 7 puntos del triliderato, y ese Córdoba que es séptimo, que ya es el equipo que está fuera del playoff a 8 puntos de los tres primeros. eh, Esa brecha ahí que se abre, ¿no? Que será importante en las próximas semanas ver si los cuatro equipos de arriba, Depor, Racing, Almería y Las Palmas, mantienen esa racha positiva y siguen abriendo la brecha y ya se rompe la liga definitivamente. O si por el contrario empiezan a ver esos malos resultados habituales de todos los equipos y se vuelve a comprimir otra vez la segunda división, que suele ser lo habitual, ¿eh? Que se escapen algunos equipos y de repente se vuelva a comprimir todo en 2, 3 jornadas. Estaba aquí contando, ¿te acuerdas del Tourmalet que decíamos, no? El, el Sí, Tourmalet para sí, mí comenzó en la jornada 6 con el Leganés, ¿no? Jornada 6 tenemos 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 21 puntos. De la jornada 6 a la jornada 15 tenemos la derrota contra Almería. Caemos en Copa Extremadura, pero tenemos 21 puntos. O sea, del de 30. Tourmalet de 30, ¿no? El Tourmalet, para que tú veas, tío, la. Oye, es que no sé ni cómo explicártelo, porque yo tiempo atrás yo veía esto, bueno, incluso en antena lo decíamos, ¿no? Veíamos, joder, el Tourmalet que se nos viene, a ver qué sacamos de aquí, y saca 21 puntos, tío, en campos muy complicados, en Butarque, sacamos puntos en Pucela, victoria en casa contra el Racing, ante el Eibar también, ante el Cádiz, joder, es meritorio, porque claro, tú ves ahora lo que viene, ¿no? Castellón, Mirandés en casa, Ceuta fuera, Cultural Leonesa adentro, y ya viajas a Zaragoza, ¿no? Y casi que ves mejor esto que lo que veías en el Tourmalet, pero es que esto también en cierta parte me acojona más, que es por lo que hablábamos al principio del programa, del a ver cómo reaccionamos ante estos equipos que a priori somos superiores, tío. Sí, 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 total. Que por Y cierto, bueno, enero Castellón, feísimo, ¿eh? Sergio, Zaragoza fuera, en casa Depor, fuera el Sardinero y en casa Córdoba. O sea, enero feo de el cojones, ¿eh? D el Depor la última jornada de la primera vuelta, el Racing la primera de la segunda. Joder. Yo le veo un aspecto positivo, ¿eh? Y es que al Racing te lo quitas desde enero, ya no te lo vuelves a enfrentar en el resto Y después, lo que no de- sé cuándo es el Depor, después tendrá que ser tarde, ¿no? La última, ¡boh! no, Madre, última jornada. el fin del 31 de mayo, Deportivo Las Palmas. Ay, Dios, Virgen del Pino. Pero bueno. Em, ¿Vámonos al domingo o quieres comentar algo más? No, no, al partido Al del, partido. del Castellón. Un equipo casi. Fíjate tú, el Castellón se me ha transformado en la sensación esa que me daba la Andorra, ¿no?
Esa, esa modernidad que me producía la Andorra me la está dando el Castellón, pese a que el último partido en casa de los valencianos fue el 5-4 aquel de la Real Sociedad B que iba 5-1 creo que iba, o 5-2 y aquello casi acaba como el Rosario de la Aurora. En casa es un equipo mm, irregular, porque también creo que está teniendo una racha irregular, pero ahora está siendo mejor el conjunto de Pablo Hernández. Por nombres, a priori, por nombres encontramos a un Mellot, el ex del Tenerife, titularísimo. Centro del Sí, campo, si no me equivoco, es de los que ha jugado todos los minutos de todas las jornadas. sí, junto con Cala también, el centrocampista, creo que también es uno de los fijos. Es que tiene, y claro, si te pones a decir nombres aquí, parece que no conoces ni a los padres, pero claro, es que en esto quizás está la sorpresa. El trabajo, se me traslada a la lectura de esto, que el trabajo que tiene el staff técnico durante esta semana es pequeño, ¿eh? O sea, tiene que analizar aquí bastante. Sí, sí, además un equipo, un Castellón de estos que es muy espectacular el juego que hace, muy propositivo, muy de ir a presionar arriba y Muy demás. ofensivo, No sé sí, sí. sí, sí, sí. No sé si has visto el dorsal 25 del Castellón. O sea, estoy viendo al 56 que se llama Miguelón, pobre no juega. O sea, Ronaldo, o brasileño. De qué juega? De 35 años, a mí me sale como centrocampista, que Nació, lleva cuatro amarillas y una roja. nació, o sea, brasileño, segunda nacionalidad italiana, nació el 8 de abril en Caxambu do Sol y viene de la Serie C italiana. Joder. Pero de este tipo de fichajes que el Castellón hace, porque es de estos clubes que utiliza mucho la inteligencia artificial y el Big Data y no sé cuánto, No y hay jodas, tío. algunos que le han salido bastante bien. Sí, sí, creo que el dueño del Castellón se hizo rico, se hizo millonario a base de Big Data y apuestas y no sé cuánto, o sea, algo así me quiere sonar. Me cago en la hostia. Cada uno se gana la vida como puede. Sí, Me- sí, bueno, creo que el entrenador, los dos holandeses últimos que ha tenido, también los trajo de no sé qué liga de segunda división holandesa o algo así. Ha tenido un par de fichajes sobre todo creo que de Holanda, de segundas divisiones y demás. Mira, Es un poco al estilo, un poco al estilo Affenbrugger en el Elche, pues algo, intentan algo parecido. eh, estoy viendo presidente Haralabos Bulgaris, nacido en Winnipeg, Canadá. Joder, tío. La, la combina- la combinación vamos, pequeña. Pero bueno, el Castellón por mérito, por la IA, por lo que tú quieras, ahí está, sexto, ¿eh? Cierra puestos de playoff. Y es un rival este domingo a las 8 que no lo hemos dicho. Vamos fuera de casa. Las Palmas viaja, me dijiste fuera de grabación el viernes. Sí, viaja desde el viernes para jugar el domingo. Eso de estar varios días en Península no suele salir bien, pero bueno, como este año todo cambia, pues esperemos que también cambie eso. Vamos a confiar. Pero bueno, a priori es un partido que no es tan fácil como se prevé, ¿no? Sería No, no. mi Y yo lectura. entiendo, y por contra, entiendo que será un partido eh, agradable, entre comillas, de jugar para Las Palmas, porque es un equipo que, como decía, de los que suelen ser muy propositivos, de ir muy arriba y de que Las Palmas puede encontrar espacios y estar ahí cómoda y atacando y moviéndose Castañón en histórico, un, 0-0 y el gafe el gafe del periodista. es lo más posible, la verdad. Pero bueno, ahí tenemos y sobre todo con el paso de las jornadas y aunque es injusto decirlo en la jornada en la que estamos, no sé hasta qué punto se puede permitir pinchar un equipo, sobre todo de los que está de los cuatro de la mesa, que como dije al principio del programa, en la mesa no cabe ni tres, cuatro menos. Sí, sí, total. Así que habrá que ver eh, cómo se desenvuelve Las Palmas en ese partido. Pero bueno, yo estoy concienciado de que cada victoria o cada buen resultado que tienes, estás más cerca de darte la hostia y de que te venga una derrota. Así que yo cada semana estoy concienciado de que va a llegar la derrota y luego, pues, las últimas 8 me ha dicho lo contrario la Unión Deportiva de Luis García. El puntito de la boca, ¿no? Hombre, yo creo que lo bueno de esto es que cada semana estamos más cerca del objetivo de Ramírez, que es salvarnos. Ahora mismo tenemos los puntos que tenemos, por lo cual, oye, la salvación no sé en cuánto se cifra, pero sobre todo es por a ver cuánto tarda en cambiar el discurso.
Vamos a ver. A 21, a 21 de la salvación estamos, que suelen ser 50. Hay tres líderes y pensando en la salvación. De puta madre. Pero bueno, Bueno, pues veremos si la próxima semana, si el próximo martes estaremos aún en ese triliderato, si será de uno solo. buscaré cómo se dice de cuatro, ¿eh? No estoy yo muy convencido de cómo se dice, ¿eh? Y antes de cagarla lo buscaré para la semana que viene, que vamos a ver si ya Por lo si digo. acaso. Por si acaso, ¿no? ¿Visto lo visto? Pues bueno, con esto cerramos este programa de hoy, recordándoles que nos pueden seguir en redes en @horaud_podcast, y que bueno, que cada martes como siempre los episodios tanto en YouTube como en cualquier plataforma de audio en la que más le gusten, y les invitamos nada a que nos comenten cualquier cosa que hayan escuchado, que no estén de acuerdo, que sí lo estén. Cualquier opinión siempre es bien recibida y la comentaremos aquí en los siguientes programas, así que nada. Hasta la próxima semana y esperemos que contando otro buen resultado y otro buen hacer de la Unión Deportiva Las Palmas en esta liga hipertensión.